Todavía estaba oscuro cuando Marina abrió los ojos en la pequeña habitación trasera, en ese tiempo suspendido donde la noche aún no se había ido y el día aún no se había atrevido a llegar. El delgado colchón crujía con cada movimiento y ella sabía, sin necesidad de mirar, que el reloj de la cómoda marcaba las 10:05. Siempre las 10:05. Su cuerpo había aprendido a despertarse solo, antes del despertador, antes de la ciudad, incluso antes del incierto canto de algún pájaro perdido entre los mangos del patio. Se quedó allí un momento, sintiendo el frío colarse por la rendija de la ventana, y pensó en su madre, en Rondonópolis, que seguramente también estaría despierta a esa hora, calentando agua para el café en la estufa de 2 hornillas. Pensó en la medicina, pensó en el alquiler atrasado de la casita de madera. Pensó en los 2 niños que dormían al otro lado de aquella inmensa mansión y que, sin que nadie se diera cuenta, se habían convertido en lo único que aún hacía latir su corazón con alegría. Se levantó en silencio, como quien camina sobre el agua, temerosa de despertar incluso su propia sombra. Se puso su uniforme gris, se recogió el pelo en un moño apretado y se pasó los dedos callosos por la cara, como si intentara borrar el cansancio antes de que apareciera. En el espejo agrietado del baño de la criada, vio por un instante a la chica de 28 años, que aún vivía en algún lugar de su interior. Sus ojos marrones conservaban esa luz obstinada que ni siquiera la vida había logrado apagar, pero las ojeras contaban otra historia. Una historia de noches cortas, de bocas que se había tragado, de palabras que había aprendido a no decir. Sonrió levemente para sí misma, casi como una disculpa, y bajó las escaleras de mármol descalza para no hacer ruido. La casa del señor Enrique Vasconcelos era demasiado grande para ser cómoda. Tenía techos altos, candelabros que parecían sacados de una catedral, cuadros que valían más que todo lo que Marina había visto en su vida junto, y un silencio que no era apacible, sino simplemente inexistente. 18 habitaciones, 4 sirvientes, 2 cachorros que nunca ladraban. Y en algún lugar del segundo piso, 2 niños pequeños que habían perdido a su madre hacía casi 3 años y que desde entonces vagaban por la casa como 2 pájaros que habían perdido el camino de regreso al nido. Pedro tenía 7 años, Lucas 5. El mayor era un niño tranquilo y travieso, de esos que miran demasiado y hablan poco, con unos ojos verdes que parecían albergar preguntas sin respuesta. El menor era todo lo contrario. Era ligero, ruidoso, causaba pequeñas catástrofes cotidianas, pero también era el que más a menudo se aferraba a las piernas de Marina cuando ella pasaba por el pasillo, como si temiera que algún día también se marchara sin previo aviso, igual que la madre que apenas recordaba. Marina no había sido contratada para cuidar a los niños, la habían contratado para limpiar, para quitar el polvo de los candelabros de plata, fregar los suelos importados, lavar las sábanas de algodón egipcio, planchar las camisas de vestir de su jefe con la precisión de quien dibuja. Pero la vida, dentro de esa casa, poco a poco le fue asignando otras tareas. La primera vez que Lucas tuvo fiebre alta, fue ella quien pasó toda la noche secándole la frente con un paño húmedo, mientras la niñera dormía indiferente en la habitación de al lado. La primera vez que Pedro se despertó llorando por una pesadilla, fue ella quien lo escuchó, quien subió las escaleras, quien se sentó al borde de la cama y le contó una historia inventada sobre un niño valiente que tenía miedo a la oscuridad, pero descubrió que la oscuridad también le tenía miedo a él. Desde esa noche, Pedro empezó a buscarla cada vez que entraba en una habitación. Y Marina, que se había jurado a sí misma no encariñarse, no involucrarse, no cruzar la línea invisible que separa a quienes sirven de quienes son servidos, descubrió poco a poco que esos 2 chicos se habían instalado en su corazón de una manera que ni siquiera podía explicar. Enrique casi nunca estaba en casa. Salía a las 6 de la mañana en un coche negro que olía a cuero nuevo y regresaba después de las 9 de la noche, con la corbata suelta y el rostro cargado de un cansancio que ninguna cantidad de dinero podía remediar. Era un hombre alto, de unos 40 años, con hombros anchos encorvados por un peso que nadie veía, cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes. Marina lo conocía poco. Intercambiaban buenos días, buenas noches, algunas breves instrucciones sobre una cena, sobre la ropa, sobre una reunión. Nunca la miraba fijamente a los ojos. No por desprecio, se había dado cuenta con el tiempo, sino por una extraña timidez, como si temiera encontrar en ella algo que no estuviera preparado para ver. Marina sabía, por las conversaciones en voz baja de las otras criadas, que había amado a su primera esposa de una manera singular y que cuando ella murió en un accidente de coche un domingo lluvioso, algo dentro de él había muerto con ella. Desde entonces, el hombre trabajaba como si estuviera huyendo. Trabajaba como alguien que intenta llenar un vacío de carne con números. Fue en este silencio domesticado, en este precario equilibrio entre rutinas y ausencias, donde apareció Camila.
Camila llegó un sábado por la tarde en el asiento del copiloto del coche de su jefe, con un vestido rojo ceñido al cuerpo y una sonrisa ensayada para las fotos. Tenía 32 años, una melena rubia preciosa, uñas largas y un perfume intenso que parecía anunciarse incluso antes de que la persona entrara. Cuando bajó del coche y contempló la fachada de la mansión, Marina, que regaba los helechos de la terraza, vio en sus ojos algo que conocía demasiado bien como para confundirlo, el anhelo de alguien que nunca lo había experimentado, disfrazado de la satisfacción de quien acaba de llegar. No era ira lo que sintió en ese momento, era una leve tensión, una intuición, una premonición de que esa mujer no había venido a amar a nadie allí, sino a ocupar el espacio. Enrique presentó a Camila a los chicos en el jardín esa misma tarde. Pedro extendió la mano perfectamente, tal como le había enseñado su padre. Lucas se escondió tras la pierna de su hermano. Camila les sonrió a ambos, se arrodilló con cuidado para no arrugar su vestido y pronunció unas palabras dulces y trilladas. Pero Marina, que observaba desde lejos con una bandeja en la mano, notó que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Era una sonrisa de labios, de esas que se desvanecen con la luz cuando nadie mira. Y cuando Lucas, sin querer, tocó el dobladillo de su vestido con los dedos manchados de tierra, Marina vio cómo el rostro de la mujer se endurecía por un segundo. Solo un segundo antes de que recuperara la sonrisa. Pero un segundo bastó. Marina sabía leer los segundos. La vida se lo había enseñado. En las semanas siguientes, Camila empezó a pasar las noches en la mansión. Luego las noches se convirtieron en días. Después los días se volvieron una presencia constante, con ropa en el armario del dormitorio principal, perfumes en el tocador que había pertenecido a su primera esposa, pies descalzos sobre la alfombra de la sala. Enrique parecía más ligero, o al menos menos agobiado, y Marina se alegraba por él con la discreción de quien se alegra por los demás, sin esperar nada a cambio. Pero lo que le sucedía a Enrique no era lo mismo que les sucedía a los chicos. A Camila no le gustaban los niños. Claro que no lo decía, la gente como ella nunca lo dice, pero lo demostraba 1000 veces, con 1000 pequeños gestos. Lo demostraba arrugando la nariz ante los dibujos que Pedro le había regalado con tanto esmero. Lo demostraba dándole un codazo a Lucas con la punta del pie porque el niño estaba sentado en el suelo, bloqueándole el paso. Lo demostraba pidiendo, con voz suave y mirada pétrea, que su padre mandara a los niños a cenar a la cocina cuando tuviera visitas, porque los niños, decía riendo, interrumpen la conversación de los adultos. Lo demostraba cuando empezaba a sugerir, siempre con delicadeza, siempre pensando en el bienestar de todos, que quizás sería mejor matricular a los niños en un internado, de esos buenos, lejos, donde tendrían más estructura, más amigos, un futuro mejor. Y Enrique, cegado por el cansancio, ensordecido por el dolor, escuchaba y permanecía en silencio. Y fue su silencio lo que más hirió a Marina, porque sabía, en el fondo, que ese silencio no era complicidad, era agotamiento. Era un hombre que había olvidado cómo defender lo que amaba. Marina empezó a dormir mal, se despertaba en mitad de la noche y en la oscuridad escuchaba cualquier pequeño ruido que viniera de arriba. Tenía miedo. No sabía exactamente de qué, pero lo tenía. Y empezó, sin consultar a nadie, a pasar más tiempo en la habitación de los chicos antes de bajar. Le llevaba a Lucas el vaso de leche caliente que le gustaba antes de acostarse. Escuchaba a Pedro contarle en voz baja cómo le había ido el día en el colegio, esas pequeñas cosas que no se atrevía a contarle a nadie más, porque nadie tenía tiempo para escucharlo. Les acariciaba el pelo cuando por fin se dormían, como sellando, con la palma de la mano, una promesa silenciosa de que, mientras ella estuviera allí, no pasaría nada malo. Pero sucedió. Era martes de octubre. Enrique había viajado a São Paulo para una reunión que se prolongó más de lo previsto. La casa aún estaba sumida en la penumbra de la tarde. El sol entraba oblicuamente por las ventanas, tiñendo de dorado el polvo que flotaba en el aire. Marina estaba en el lavadero doblando las sábanas cuando oyó el grito. No era un grito fuerte, era un grito de terror, de esos que emite un niño pequeño que aún no ha aprendido a llorar como es debido, que todavía llora con ternura, asustado por un animal. Era Lucas. Lo dejó todo. Corrió por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, subió las escaleras de 2 en 2, chocó contra el marco de la puerta del cuarto de los chicos y se detuvo. Camila estaba de pie en medio de la habitación, agarrando con fuerza la muñeca de Lucas. El niño lloraba en voz baja, con ese sollozo ahogado de alguien más asustado que dolido. Pedro estaba acurrucado al borde de la cama, con los ojos verdes muy abiertos, sosteniendo en sus manos los fragmentos de lo que había sido un marco de fotos. A Marina le bastó medio segundo para comprender. El marco pertenecía a su madre, Elena. Esa mujer de sonrisa dulce que sonreía desde dentro del marco, como si aún estuviera viva en algún lugar.
Los chicos habían tenido esa foto en la cómoda de su habitación desde siempre. Quizás era lo único que quedaba de ella allí. «Ya les dije que sacaran esas cosas de aquí», dijo Camila con voz baja y entrecortada. «Ya lo hice. Estoy harta de pedirlo amablemente. Ahora se hará de una forma u otra». «Déjalo ir», dijo Marina. La voz misma la sobresaltó. Salió firme, completa, de un lugar dentro de ella que ni siquiera sabía que existía. Camila giró la cara lentamente, como si tardara un rato en comprender de dónde venía el sonido. Cuando vio a Marina de pie en el umbral, con el delantal aún manchado de jabón, el rostro contorsionado en una sonrisa desdeñosa que casi parecía divertida. «¿Qué? Te dije que dejaras ir al chico», repitió Marina, dando un paso hacia el interior de la habitación. «¿Te has vuelto loco? ¿Sabes con quién estás hablando?» «Lo sé. Estoy hablando con una mujer que está lastimando a un niño de 5 años». Camila soltó a Lucas con un empujón de disgusto, como si tirara un trapo sucio. El niño corrió descalzo y se aferró a las piernas de Marina, agarrándose a la tela de su uniforme con sus 2 manitas temblorosas. Pedro, desde la cama, no se movió, pero sus ojos estaban fijos en Marina de una manera nueva, una manera que ella nunca había visto antes, una manera de ver, por primera vez en su vida, a alguien que la defendía. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo», dijo Camila en voz baja, acercándose a Marina con el taconeo de sus zapatos sobre el suelo de madera. «No tienes ni idea del lío en el que te has metido. Mañana, cuando llegue Enrique, estarás en la calle. Sin cartera, sin referencias, sin nada. Y le voy a decir que robaste, que pegaste a los niños, que te volviste loca. ¿Y sabes a quién le va a creer, maldita limpiadora? ¿Sabes a quién?» Marina no respondió. Simplemente se agachó, alzó a Lucas, tomó la mano de Pedro y salió de la habitación sin darse la vuelta, como quien se aleja de un animal herido. En el pasillo, con los chicos aferrados a ella, aún oyó a Camila gritar algo, algún insulto, alguna amenaza, pero las palabras no salieron completas. Tenía un zumbido en los oídos. Él tenía una extraña seguridad en el pecho. No era valentía, era otra cosa. Era un amor que había crecido sin permiso, sin previo aviso, sin aliento, y ahora estaba allí, del tamaño de una casa, del tamaño de una vida, negándose a retroceder. Llevó a los niños a su pequeña habitación en la parte de atrás. Se sentó con Lucas en su regazo, apoyó la cabeza de Pedro en su hombro y se quedó allí, sin decir palabra, solo acariciándoles el pelo, esperando a que pasara el temblor. Tardó mucho, muchísimo. Lucas lloró hasta quedarse dormido. Pedro no lloró. Pedro se quedó mirando la pared, con esos ojos verdes que contenían demasiadas emociones para un niño de 7 años. «Tía Marina», dijo después de un largo rato. Su voz era un susurro. «¿Te vas?» Marina tragó saliva con dificultad. Sabía lo que significaba esa pregunta. Sabía que en unas horas, cuando llegara su jefe, probablemente estaría en recepción con la maleta hecha, escuchando a Camila contar una historia que no podría refutar. Sabía que tal vez no volvería a ver a esos 2 chicos. Sabía que regresaría a Rondonópolis con las manos vacías, con su madre enferma esperándola, el alquiler atrasado, sin trabajo, sin referencias, sin nada, exactamente como Camila había predicho. Sabía todo eso. Y aún así, miró a los ojos del chico, esbozó una leve sonrisa y dijo lo único sincero que sabía decir. «Mientras pueda, me quedaré, mi amor». Pedro asintió muy despacio, como si esa respuesta fuera suficiente. Y lo fue. Al menos por esa noche, lo fue. Lo que Marina no sabía, lo que no podía saber, era que en ese preciso instante la puerta de la mansión se abría. La reunión en Sao Paulo había terminado antes de tiempo. Henry había tomado el último vuelo. Entré en la casa en silencio. Dejé mi bolso en la entrada. Me quité los zapatos para no hacer ruido, con la simple y cansada idea de subir, besar la frente de los niños y dormir. Pero a mitad de las escaleras oí voces. Más concretamente, oí la voz de la mujer con la que llevaba casi un año acostándose, diciendo cosas que jamás había oído de esa boca. Y me detuve. Y lo oí todo. No todo desde el principio, pero lo suficiente. Oí el empujón. Oí la amenaza. Oí las palabras «maldita limpiadora» escupidas en medio del pasillo donde dormían sus hijos. Enrique se quedó inmóvil en el rellano de la escalera, con la mano en la barandilla, durante un tiempo que jamás podría calcular. No era ira lo que sentía. Ira se quedaba corta. Era algo frío, terrible, lúcido. Era la aguda y dolorosa sensación de haber sido un padre ausente. Era la vergüenza de no haber visto. Era la constatación, postergada por meses, quizás años, de que había confiado el alma de su hogar a una mujer que no lo amaba ni a él ni a sus hijos, y que había sido otra mujer, una mujer a la que apenas saludaba en los pasillos, quien en silencio se había ocupado de lo que él había dejado caer. Subió el resto de las escaleras, fue al cuarto de los chicos.
Vio el marco de fotos roto en el suelo. Vio el rostro de Elena mirándolo desde entre los fragmentos. Y fue como si la mujer muerta le estuviera diciendo algo que necesitaba oír desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente, cuando el sol apenas había salido, Marina oyó un ligero golpe en la puerta de la pequeña trastienda. Pensó que era el cocinero llamándola para desayunar, pero cuando abrió, era Henry, de pie en el umbral, con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos, sin corbata, con aspecto de no haber dormido. Se sobresaltó, dio un paso atrás, abrió la boca para empezar a explicarse, para empezar a decir que no había hecho nada malo, que todo lo que Camila iba a decir era mentira, que solo había intentado proteger a los niños, que se iría por la mañana, sin pedir nada, sin causar ningún problema. Pero Henry levantó lentamente la mano, en un gesto que era casi una súplica, y dijo en voz baja, con la voz de un hombre que había tenido que pasar por mucho para poder hablar: «Lo oí todo, Marina. Llegué temprano. Lo oí todo». Permaneció en silencio. No sabía qué significaba aquello. No sabía si era alivio o el comienzo de una despedida aún más dolorosa. «Camila ya se fue», continuó. «Se fue temprano esta mañana. No va a volver». Se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Miró al suelo, luego la miró a ella, y esta vez su mirada no se desvió. Se posó en sus ojos y se quedó allí. «Quería disculparme, por mis hijos, por ti, por todo este tiempo que no vi nada de lo que sucedía dentro de mi propia casa. Tú los cuidaste cuando yo debería haberlo hecho. Te pusiste de pie cuando yo ni siquiera estaba de pie. Y yo ni siquiera sé bien tu apellido, Marina». Su voz flaqueó. Flaqueó de una manera varonil, contenida, pero flaqueó al fin y al cabo. Marina sintió que le ardían los ojos y bajó la cabeza, pues no sabía llorar delante de los demás. Nunca lo había hecho. Cuando por fin logró hablar, su voz salió débil. «Marina Suárez, señor». «Enrique», dijo. «Solo Enrique. Por favor». Allí estaban, en el umbral, dos adultos demasiado extraños para el momento, sin saber qué hacer con todo aquello. Dentro, en el dormitorio, Lucas se removió en el colchón de Marina, donde había dormido toda la noche aferrado a ella, y murmuró algo entre sueños. Enrique miró al chico, lo miró fijamente durante un buen rato. Y Marina vio temblar su barbilla como nunca antes, y comprendió entonces que aquel hombre había pasado toda la noche despierto, tal vez llorando por una noche que llevaba 3 años pendiente, tal vez reconectando con algo que había enterrado junto con su esposa. «¿No te vas a ir, verdad?», preguntó, y no era una orden, sino una pregunta sincera, casi como la de un niño. Marina negó con la cabeza. «No, señor, me refiero a Enrique». «No, si usted no quiere que vaya», asintió lentamente. Y se alejó por el pasillo sin decir nada más. Por primera vez en mucho tiempo, sus hombros parecían un poco menos pesados. Los meses que siguieron a aquel octubre fueron extraños, de ritmo pausado, con una belleza que nadie esperaba. Enrique empezó a llegar más temprano. Primero un día a la semana, luego 2, y después casi todos los días. Empezó a cenar en la mesa grande con los chicos, e insistía siempre en poner un cuarto plato. El cuarto plato era para Marina. Al principio se resistió. Decía que no estaba bien, que su lugar estaba en la cocina. Pero Enrique la miró al segundo día y le dijo, con esa voz baja que se había convertido en su manera de hablarle: «Marina, estos chicos te adoran. Todavía no sé muy bien qué significo para ti, ni qué significas tú para mí. Pero sé que eres parte de la familia para estos niños. Y la familia come junta». Se sentó. Al principio, con el delantal puesto. Luego, con el tiempo, sin delantal. Después, con un sencillo vestido que Pedro le había elegido un sábado por la tarde cuando los 3 fueron juntos al centro comercial, y el vendedor confundió a Marina con la madre de los niños. Y Marina abrió la boca para corregirlo, pero Pedro le apretó la mano con fuerza y antes de que ella pudiera hablar le dijo «Gracias» al vendedor. Y Marina no tuvo el valor de soltarlo. Enrique no la cortejó, no como se ve en las películas. No hubo flores, ni declaraciones, ni viajes románticos. Hubo cosas más pequeñas y genuinas. Hubo una vez que regresó de una reunión con un libro envuelto en papel marrón y lo dejó sobre la mesa de la cocina sin decir nada. Y cuando Marina lo abrió, era una novela de una autora que había mencionado una vez, de pasada, 3 semanas antes, en una cena. Hubo una vez que ella cogió un fuerte resfriado y él apareció en la trastienda con una sopa que él mismo había pedido, con la mano torpe de alguien que nunca se había preocupado por nadie enfermo, y se sentó en un taburete al pie de su cama solo para asegurarse de que se la comiera. Hubo una vez que le pidió, un domingo, que les enseñara a los niños a hacer pan de maíz, porque Elena solía hacerlo, y los chicos ya no recordaban el sabor, y él quería que lo recordaran de nuevo, aunque el sabor fuera diferente, aunque la mano fuera diferente. Ese día, Marina lloró en la cocina, de espaldas a los chicos, fingiendo que era humo del horno.
Y entonces, finalmente, una noche de febrero, después de que los niños se durmieran, Enrique salió al porche trasero, donde Marina regaba las plantas como siempre hacía a esa hora, y se quedó allí en silencio un rato, con las manos en los bolsillos, contemplando el cielo estrellado, y dijo, sin mirarla, con la voz de alguien que había estado ensayando una breve frase durante mucho tiempo: «Marina, no sé si sientes algo por mí. Sé que soy complicado, sé que tengo 2 hijos, sé que esta casa es demasiado grande y que he sido demasiado tonto durante demasiado tiempo. Pero quería preguntarte algo». Marina permaneció inmóvil con la regadera en la mano. Su corazón, que siempre había sabido ser disciplinado, olvidó por un instante las reglas que ella misma se había impuesto. «Puedes preguntar. Déjame aprender a amarte como es debido, sin prisas, sin que tengas que irte si no quieres, sin que tengas que quedarte si no quieres. Solo déjame intentarlo». Dejó la regadera. Tardó un rato en responder. Pensó en su madre en Rondonópolis, que ahora vivía en una casa nueva, con sus medicamentos pagados puntualmente, porque Enrique había insistido, sin aspavientos, sin exigirlo, en el 2.º mes. Pensó en Pedro, que había recuperado esa amplia sonrisa infantil que no podía contener. Pensó en Lucas, que ahora dormía toda la noche sin despertarse por pesadillas. Pensó en sí misma, aquella mujer de 28 años que había entrado por esa puerta 2 años antes pensando que iba a limpiar una casa y que ahora, sin que nadie lo hubiera planeado, sin que nadie lo hubiera prometido, sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta, se había convertido en el corazón de esa casa. «Enrique», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «te he amado durante mucho tiempo, de una manera que ni siquiera puedo explicar. Simplemente nunca tuve el valor de decírtelo». Giró la cara, la miró, y allí, bajo la tenue luz amarilla del balcón, 2 adultos cansados, magullados y remendados se sonrieron con esa sonrisa tonta de quienes descubren, tras mucho tiempo creyendo que no la merecen, que tal vez sí. Él le tendió la mano, ella la tomó, se quedaron así, sin besarse todavía, sin necesidad de hacerlo, porque algunas cosas, cuando finalmente suceden, no necesitan prisa. Dentro de la casa, Pedro, que había bajado descalzo a beber agua, se detuvo al pie de la escalera y vio, a través de la puerta entreabierta del porche, a su padre y a la tía Marina tomados de la mano en la oscuridad. El niño no dijo nada. Volvió a subir sin hacer ruido. Se acostó en la cama de su hermano menor. Abrazó al dormido Lucas. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se durmió con esa pequeña, dulce y secreta certeza de que su casa, que durante tanto tiempo había sido un lugar grande y vacío, finalmente se había convertido, poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, en un hogar de nuevo. Y allí afuera, bajo el cielo estrellado de Mato Grosso, Marina Soares, la limpiadora que un día entró por aquella puerta con una maleta de cartón y el corazón lleno de miedo, cerró los ojos, apoyó la frente en el hombro del hombre que había aprendido a verla y comprendió, en un silencio sin palabras, que la vida, aunque se tomara su tiempo, aunque doliera, aunque fingiera haberse olvidado de ella, al final había venido a buscarla.